El Internet tiene una extraña obsesión con la inocencia perdida. Nos fascina lo colorido, lo nostálgico, aquello que nos recuerda una infancia donde el mundo parecía un lugar seguro. Pero nos fascina aún más cuando esta inocencia se rompe de golpe. Hubo un tiempo en el que las grandes corporaciones de Hollywood controlaban lo que nos asustaba, lo que nos hacía llorar y las historias que pasaban a la gran pantalla. Sin embargo, hoy ese monopolio ha muerto. En las grietas de una industria tradicional, asfixiada completamente por la censura, los comités ejecutivos y el miedo al riesgo creativo, la red ha reclamado su lugar como el verdadero bastón y rey del arte libre. Así es como Internet, en su infinita y caótica naturaleza, no pide permiso para coronar a sus propios monstruos, sino que los engendra en el rincón menos pensado. El mundo digital experimentó un terremoto silencioso cuando basó la publicación de un video piloto, obviamente aquí en YouTube, que colapsó con los algoritmos y desató una explosión geométrica de búsquedas, y redefinió por completo el estándar de la animación independiente a nivel global. Así es, hoy estamos hablando del asombroso circo digital. En cuestión de meses, lo que parecía una propuesta de nicho superó la cifra de los 1.000 millones de reproducciones, expandiéndose más tarde a salas comerciales y desatando una fiebre de mercancía y fanatismo que ninguna megaproducción de las grandes plataformas de streaming actuales logró prever o ni replicar. A primera vista, el gancho parecía simple: una calidad visual limpia y un diseño de personajes tan icónicos y geométricos que invitaban a cualquiera a tomar un lápiz y a dibujarlos. Y hoy vamos a entrar en las múltiples capas de este titán de la web, analizando su conexión con los clásicos de la literatura del terror existencial y el valor de la producción independiente, hasta el lado más oscuro de su viralidad, lo tóxico que es su fandom y la gran ironía de cómo esta serie habla sobre esconderse detrás de avatares que terminaron convirtiéndose en un reflejo de lo que somos nosotros los usuarios en Internet. Bienvenidos al análisis definitivo de la obra que demostró que cuando el arte se entrega con pasión y honestidad cruda, el Internet es capaz de crear un fenómeno imborrable. Bienvenidos al documental Fan sobre el asombroso circo digital. Para entender el fenómeno del asombroso circo digital, es necesario analizar varios factores clave. El primero es su gancho inicial, el impacto inmediato de su estreno y la explosión de búsquedas que lo convirtieron en un auténtico monstruo del Internet. Cuando se lanzó el piloto, existía una cierta especulación, pero el principal atractivo visual radicó en la altísima calidad de animación. Irónicamente, presentaban a personajes con diseños lo suficientemente estilizados como para que cualquiera pudiera replicarlos o dibujarlos, creando así una comunidad. Este balance entre estética impecable y la forma tan accesible de realizar dibujos y otro tipo de cosas de la comunidad jugó un papel crucial en su viralización. Además, tomemos en cuenta la progresiva calidad de animación que se notó en los capítulos posteriores, la evolución técnica y el aumento de los valores de producción, que obviamente fueron notables en cada episodio. Sin embargo, pues los colores llamativos y los personajes icónicos de corte caricaturesco generaron un efecto muy secundario. La serie comenzó a atraer audiencias para las cuales pues no estaba destinada. Recordemos primeramente que el asombroso circo digital no es ningún programa infantil, sino una producción dirigida a un público joven y adulto. Detrás de sus aparentes chistes e inocentes guiños visuales, la trama esconde una profunda densidad psicológica, emocional y social que resuena directamente con las vivencias de la madurez. La historia se puede volver complicada para alguien que no comprende en su totalidad los traumas humanos. Bajo esa coraza infantil y fácil de digerir, se esconde el verdadero conflicto.
Los protagonistas nunca luchan contra un monstruo externo, sino contra el propio colapso de su mente. Es esta dimensión trágica la que un niño no alcanza a dimensionar, pero que atrapó por completo a un público juvenil y adulto. Lamentablemente, la popularización de esta serie también alimentó otro lado oscuro de Internet. Actualmente basta un diseño atractivo para incentivar a ciertos sectores de la creación de contenido explícito, dinamitando el fenómeno de la llamada Rule 34. Para analizar esto, primero hay que entender el concepto. La Rule 34 nace de las supuestas reglas del Internet, donde estas supuestas reglas no son leyes ni legítimas ni jurídicas, sino un conjunto de normas absurdas nacidas originalmente de la sátira en foros como 4chan para evidenciar lo bizarro que puede llegar a ser el comportamiento humano en las redes sociales. Y a pesar de su origen paródico, muchos usuarios rigen su consumo e incluso su identidad visual bajo este concepto de Internet. El circo digital obtuvo una gran popularidad debido a la descomunal cantidad de contenido adulto y fanarts subidos de tono que inundaron las redes sociales desde el estreno del piloto, centrándose principalmente en Popni, que es su arquetipo de personaje, pues tierno, ansioso e indefenso, pues alimentó este nicho de una forma u otra que hizo que los fanarts de ella se hicieran completamente virales. Esta confusión estética derivó a otro gran problema, la pésima reputación y la forma en la que se llevó la serie a YouTube Kids. Debido a su paleta de colores brillantes y su estilo de caricatura, los algoritmos y la plataforma de una manera u otra asumieron que la serie era para niños. Con el auge de las granjas de animación digital y la inteligencia artificial, la plataforma se inundó de varios videos absurdos sobre Digital Circus, un contenido de baja calidad que ni siquiera era canónico e incluso ni siquiera era adecuado para los menores de edad. La propia creadora muchísimas veces manifestó su preocupación al respecto, reiterando que este no es un show para sentarse a ver con un hermano o un hijo de 6 años. Aunque los estímulos visuales y la música resulten atractivos para la infancia, esta fachada alegre es solo el contenedor de un peso emocional negativo que aborda miedos, inseguridades profundas y muchos traumas sociales que actualmente estamos viviendo. Y exponer a un niño a la narrativa de esta naturaleza, camuflada de un entretenimiento infantil, suele resultar algo contraproducente. Aquí es donde el documental plantea su crítica central. El foco no está en la obra en sí, sino en el comportamiento de su fandom y el impacto de las dinámicas que existen en Internet. Existe una alarmante ironía de cómo la comunidad adoptó este proyecto. Si bien los fanáticos impulsamos de forma masiva y gratuita la publicidad y el comercio de esta serie, hasta convertirla en el titán mediático que es, también hemos desarrollado una hostilidad desmedida hacia el producto y hacia la propia autora. Como ocurre en muchos espacios de Internet, un sector radical de la fanaticada se aferró a la idea de que este producto les pertenece. Y esta es una actitud sin sentido, porque por más que un espectador se vea reflejado en una novela, canción o animación, sigue siendo un simple espectador, y la autoría no te corresponde. Este ambiente tóxico convirtió que el hecho de opinar o crear contenido sobre el asombroso circo digital sea un terreno peligroso, donde cualquier análisis puede ser recibido con una hostilidad enorme por una comunidad que cree tener el control absoluto de esta obra. Y aquí radica la ironía más grande y la metanarrativa de la serie. El asombroso circo digital podría ser una metáfora perfecta de cómo en un entorno virtual las personas se esconden detrás de avatares para actuar sin aparentes consecuencias. El fandom replica exactamente esa conducta en la vida real, reflejándose especialmente en Jax, quien termina siendo un espejo de la peor faceta del usuario en Internet. La creadora, al exponer esta obra tan introspectiva, personal y vulnerable en Internet, recibió el escrutinio de una masa que terminó por desgastarla, alejándola de la interacción, de las teorías y de su propia comunidad. Ante ese panorama, su postura de poner límites y proteger su salud mental, frente al acoso que vivía constantemente, sin duda fue un acto de valentía. Uno de los aspectos más destacables y celebrados del asombroso circo digital es su naturaleza como una producción completamente independiente. Aunque cuenta con el respaldo de una casa productora, se trata de un estudio pequeño enfocado en contenido indie. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con ese término?
El contenido independiente es aquel que se desarrolla al margen de las estrictas métricas, censuras y fórmulas comerciales que dominan la televisión tradicional o las grandes plataformas de streaming o el cine. En la industria convencional, las películas de la gran pantalla o las series de cadenas como Netflix suelen estar sesgadas y moldeadas por las exigencias ejecutivas de estas empresas que las financian, priorizando la rentabilidad económica por encima de la propuesta artística. Es precisamente ahí en donde radica el valor del contenido indie, porque se convierte en un refugio para la visión auténtica del autor. Así es, si Houseworth hubiera presentado ese proyecto a una cadena de televisión tradicional, es muy probable que sus ideas más complejas hayan sido descartadas o modificadas para adaptarlas a un público más general. En cambio, la identidad creativa que ofrece la independencia le permite explorar temas personales y a la vez sumamente relevantes para nuestra sociedad contemporánea. El contenido independiente no solo rescata y preserva la creatividad, sino que funciona como un espejo que nos ayuda a comprender de forma cruda las dinámicas de la nueva sociedad hiperconectada que se está gestando en este Internet. A diferencia de las grandes franquicias corporativas, cuyos presupuestos multimillonarios suelen traducirse en narrativas vacías y enfocadas únicamente en el beneficio monetario, las producciones independientes suelen estar impulsadas por el amor, la pasión y la necesidad de contar algo significativo. Aunque cuenten con recursos limitados, estos proyectos no buscan complacer a un comité ejecutivo, sino plasmar una huella tangible y honesta. Sin embargo, el verdadero milagro de esta época dorada radica en su modelo de negocio descentralizado, el cual hackeó las reglas del financiamiento tradicional a través del apoyo directo de la comunidad. Al no depender de inversionistas corporativos que exigen el control de los derechos de autor, productoras independientes como Glitch Production estructuran un sistema de financiamiento sustentado por los propios fanáticos. Este engranaje se mueve mediante campañas, suscripciones de sus plataformas y fundamentalmente una masiva venta de mercancía oficial, diseñada de forma paralela al desarrollo de la serie. En este modelo, el espectador deja de ser un consumidor pasivo para convertirse en un inversor emocional y financiero del proyecto. La compra de cada peluche o un artículo coleccionable es el mecanismo directo de que el fandom asegura la continuidad de la serie y blinda la libertad creativa del autor frente a las presiones del mercado externo. Y hay que entender que bajo este esquema financiero, el fandom asume un rol proactivo y de autopublicidad que expande el alcance de la obra de forma orgánica, masiva y gratuita. A través de la creación masiva de fanarts, animaciones, memes y teorías que inundan las redes sociales, la comunidad mantuvo viva la conversación en torno a la serie en cada lanzamiento del episodio e incluso este episodio final. Esta simbiosis entre creador y audiencia no solo genera una publicidad viral imposible de comparar contra campañas de marketing tradicionales, sino que redefine por completo el concepto de la propiedad cultural en la era digital. El proyecto avanza impulsado por la energía de la fanaticada que se siente parte activa del fenómeno, permitiendo que las producciones nacidas en Internet no solo compitan, sino que superen el alcance y las métricas de visualización a series amparadas por presupuestos de cadenas completamente grandes. Finalmente, el impacto del asombroso circo digital ha establecido también un nuevo estándar de oro para las producciones web a nivel mundial, rompiendo históricamente la barrera que separaba el contenido de Internet con el cine tradicional, como por ejemplo el superar las 1.000 millones de vistas en su primera etapa y expandir el desenlace de la serie hacia eventos de proyecciones en miles de salas cinematográficas. Bajo esquemas de preventas millonarias, la serie demostró que el formato web ya no es solo un trampolín para llegar a la televisión, sino que es un destino final para que tu producto se haga viral. El asombroso circo digital ha dejado claro que una serie nacida en Internet puede poseer la misma complejidad psicológica, calidad de animación tridimensional y relevancia cultural que cualquier producto de la pantalla grande. Este fenómeno no es una anomalía temporal, es un manifiesto histórico que reescribió las reglas del entretenimiento moderno, demostrando que cuando el arte no cae en grandes corporaciones que quieren controlar todo y se entrega con pasión, el Internet es capaz de coronar a sus propios titanes sin pedirle permiso a la industria tradicional. Habiendo comprendido el origen mediático y el fenómeno del asombroso circo digital, es momento de que empecemos a agarrar terreno mucho más denso y filosófico, las raíces literarias que inspiran esta historia.
Hablamos hoy de la célebre obra No tengo boca y debo gritar, un relato que cuenta además con una adaptación a videojuego sumamente perturbadora y profunda. Ambos formatos planean dilemas psicológicos y existenciales que de una u otra manera se ven replicadas en la serie de Woodsworth. ¿Qué es lo que realmente nos define como seres humanos? ¿Qué nos convierte en lo que somos? ¿Y cómo es que la inteligencia artificial, creada por el mismo hombre, puede llegar a experimentar una necesidad casi biológica de existir? La trama nos sitúa ante Am, una inteligencia artificial que adquiere autoconciencia y asume el rol de un dios sádico y destructivo contra la humanidad, dejando con vida únicamente a 5 sobrevivientes. Am los mantiene inmortales solo para torturarlos de formas inimaginables, proyectando en ellos un odio puro e infinito. La ironía de Am radica en que desprecia a la humanidad porque sus creadores le otorgaron conocimiento absoluto y la capacidad de sentir, pero lo confinaron a estar dentro de una computadora, privándolo de tener un cuerpo físico para experimentar el mundo que él conoce. Como castigo, Am despoja a estos sobrevivientes de sus rasgos esenciales. Un brillante científico, por ejemplo, lo altera genéticamente hasta convertirlo en un simio que no tiene ningún tipo de intelecto, jugando cruelmente con los traumas y temores más profundos de cada uno de ellos. Es innegable que el asombroso circo digital toma estas mismas bases conceptuales, pero lo brillante de la creadora es cómo toma este mensaje de tragedia para convertirlo en un mensaje profundamente humanista y esperanzador. A través de la serie, la creadora nos manifiesta que la vulnerabilidad, las emociones y la capacidad de tomar decisiones son los verdaderos pilares de nuestra condición humana. Paradójicamente, estas son las facultades que menos cuidamos y valoramos en la vida real, ignorando las consecuencias de nuestros actos en el entorno digital y físico. Esa es la última gran reflexión que rescata Kane en su arco final, que solo somos personas tratando de coexistir con otras personas, cada quien lidiando con su propia historia, su propia experiencia y sobreviviendo con las herramientas emocionales que tiene a su alcance. Al final, el asombroso circo digital subvierte el tropo de la inteligencia artificial resentida con su creador, demostrando de manera bellísima que incluso una entidad nacida de códigos puede llegar a comprender lo hermoso y complejo que es el ser humano. Continuando pues con este análisis del asombroso circo digital, pues es momento de profundizar en una complejidad narrativa que estructura toda la historia. El principal motor que impulsa esta historia no es la simple aventura, sino una densa carga psicológica que hemos estado hablando durante este video. Son precisamente estas heridas emocionales las que obligan a los personajes a interactuar y a tejer los tensos vínculos que sostienen la convivencia dentro del circo. Si bien la premisa inicial plantea la búsqueda desesperada de una salida para recuperar sus vidas cotidianas, la serie nos sumerge rápidamente en una paradoja fascinante. Los avatares que habitan en este entorno digital parecen ser manifestaciones físicas de sus propios traumas no resueltos en la vida real. A medida que el tiempo transcurre en el espacio virtual, el peso de la culpa se convierte en un sentimiento muy presente. Es la culpa de no haber remediado una situación del pasado o no haber actuado de forma diferente ante circunstancias que seguramente todos han experimentado. Estos conflictos internos, que en su mayoría se originan en fracturas y dinámicas familiares disfuncionales, arrastran a los personajes hacia una crisis de autoaceptación. Aquí es donde se vuelve evidente la visión introspectiva de la creadora. Lejos de ser una historia ajena, esta autora proyecta sus propias vivencias, miedos y vulnerabilidades en los protagonistas, transformando la serie en un libro abierto de cómo ella interpreta el mundo. Sin embargo, el valor de su guión radica en que jamás utiliza el trauma para justificar las conductas egoístas y malas de los personajes. En su lugar, realiza un brillante ejercicio de honestidad brutal. El circo digital es un reflejo de almas rotas y desorientadas que coinciden en un universo vacío, en un entorno que les exige existir, pero que carece de un propósito, exponiéndolos así constantemente al dolor del duelo, la autocrítica y la necesidad de autodefinirse. Esta dualidad entre la fortaleza y la vulnerabilidad de la creadora se materializa de una manera muy particular en Jax, un personaje que posee múltiples matices de su propia personalidad y que ilustra incluso cómo confronta el ojo público protegiéndose bajo la coraza de reserva. A través de él, la narrativa explora una de las verdades más incómodas de la psicología humana.
que los mayores temores no siempre provienen de las amenazas externas o desconocidas, sino de nuestros núcleos más cercanos. Un comentario despectivo de una madre, de un padre, de un hermano o una sociedad en general es capaz de hacer tambalear la estabilidad de una persona y moldear su identidad conforme a las inseguridades. La trama principal del asombroso circo digital empuja a estos avatares a evolucionar a través de la aceptación de sus heridas, pero estableciendo así un límite indispensable entre el trauma propio, que no es responsabilidad de los demás, y sobre todo que nadie tiene la obligación de cargar con las consecuencias de nuestros traumas. Si miramos de cerca a los que viven atrapados bajo esta carpa, te das cuenta de que cada personaje es el reflejo de un miedo muy humano. Povni, quien es nuestros ojos en la serie, representa ese pánico horrible de perder el control de tu vida, de no saber quién eres y de sentir que te estás volviendo loco en un lugar al cual no perteneces, pero también quieres escapar. Es pura ansiedad en su estado vivo. Al otro extremo está Ragata, que carga con el miedo al rechazo y al abandono. Por eso mismo se esfuerza tanto en ser la optimista del grupo, poniéndose siempre una sonrisa falsa y tragándose su propio dolor con tal de caerle bien a todos y no quedar sola en el vacío. Luego tenemos a los que están completamente rotos por dentro. Gangel es esa parte de nosotros que es demasiado frágil, no sabe cómo defenderse y depende por completo de una máscara para que el mundo la acepte, quedando indefensa y llorando ante la más mínima burla. En cambio, Subul lidia con una crisis de identidad tremenda. No se encuentra, no se busca, pero parece que no tiene ningún camino. No soporta ni su propio cuerpo, y por eso se la pasa cambiando de piezas y alejándose de las dinámicas del grupo durante toda la serie. Usa la apatía y el mal humor como un escudo para que nadie se acerque demasiado. Para cerrar el cuadro están Kinger y Jax, que llevan la soledad a otro nivel. Kinger, como es el que lleva más tiempo ahí metido, muestra el desgaste mental de la peor forma. Su mente se rompió para protegerlo de un dolor del pasado que parece que ni recuerda, y por eso vive en su propio mundo asustándose por todo. Y arriba de toda esta cadena está Jax. Su trauma es el miedo a que lo vean vulnerable, a que descubran que también sufre. Por eso prefiere ser el que molesta a todos y el que hace daño con sus comentarios. Jax prefiere 1000 veces que lo odien por ser un maldito a dejar que alguien descubra su verdadera fragilidad. El asombroso circo digital tiene la virtud de mostrar las acciones de los personajes de manera cruda y directa, sin juzgarlos ni victimizarlos, permitiendo que el espectador asimile las consecuencias de cada uno. Nos enseña que la maldad en el entorno cotidiano no requiere de actos monumentales, ya que a menudo se manifiesta de una forma hostil pero bastante sutil. Como se analiza en la psicología de Jax, una sola palabra, un gesto despectivo o una burla indiferente bastan para menospreciar y destruir el mundo emocional de otras personas. Al abordar los vínculos humanos desde esta perspectiva, la serie nos confronta con un diálogo sumamente maduro sobre el impacto de nuestro comportamiento en el prójimo. El asombroso circo digital se consolida así como una obra increíblemente valiente que bajo la fachada animada digital nos recuerda que el verdadero crecimiento comienza cuando dejamos de escudarnos en el dolor para hacernos cargo de nuestras propias acciones. Si analizamos de forma crítica el desarrollo de la serie y la construcción de sus episodios hasta el final, es evidente que existen puntos débiles y decisiones estructurales dignas de debate. La gran victoria de esta producción no radica únicamente en haber hackeado las reglas financieras de la industria, o el entretenimiento a través del modelo indie, ni de haber desafiado el colapso creativo de las corporaciones tradicionales. El verdadero triunfo del asombroso circo digital se encuentra en su filosofía y en su narrativa. Al final, todos habitamos este circo virtual, un lugar lleno de resentimiento, dolor y trauma, que también nos enseña a adaptarnos, a que si en algunos momentos de nuestra vida no hay alguna salida, podemos adaptarnos a ese entorno, no ser parte de él, pero sí aprender a vivir y disfrutar todo lo que tenemos. Vida, amigos, amor, lo que sea. El asombroso circo digital deja eso, la adaptación, la paz, la tranquilidad de saber que está bien equivocarte, que está muy bien ser tú mismo, y que sin duda todos, dentro de nuestra realidad, estamos metidos en esta virtualidad, escapando de una manera u otra de nuestros traumas, pero la única salida a ellos, pues, es seguir adelante y convertirnos en lo que nuestros personajes
hacen al final. Ser personas conscientes, ser personas empáticas y sobre todo, adaptarse y abrazar lo que nos hace humanos.